Durante siglos, las mentes más brillantes de nuestro tiempo se quedaron rascándose la cabeza sobre algunos de los enigmas más desconcertantes de la historia, con innumerables investigaciones y estudios. Finalmente, descubrimos los secretos de algunos de los misterios más desconcertantes de la historia de la humanidad, desde los secretos de las pirámides hasta una misteriosa escritura antigua. Aquí hay 16 misterios antiguos que finalmente se resolvieron. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 16. ¿Cómo se crearon las pirámides y cuál fue su propósito? Las grandes pirámides de Egipto son una de las maravillas arqueológicas más emblemáticas del mundo. Pero estas estructuras también son los restos más misteriosos de la antigua civilización egipcia. ¿Por qué se construyeron y cómo los expertos han respondido estas preguntas en los últimos años? Estudios recientes sugieren que los antiguos egipcios podrían haber aprovechado el poder del Nilo para construir las pirámides. Hace mucho tiempo, los antiguos egipcios usaban una combinación de canales de agua y ascensores hidráulicos simples, pero ingeniosos para mover los colosales bloques de piedra a su lugar. Todavía era una tarea peligrosa, pero con 20.000 a 30.000 personas se completaron las pirámides. ¿Pero por qué hacer todo el esfuerzo? Verás, los antiguos egipcios eran profundamente espirituales y sus creencias sobre la vida futura y el cosmos estaban intrínsecamente vinculados. Los eruditos creían que las pirámides estaban destinadas a ser escaleras para que los faraones alcanzaran los cielos y un monumento para albergar las tumbas de sus reyes. Sin embargo, incluso con este misterio resuelto, llegan más preguntas de esta gran civilización. Número 15. ¿Cuál es el secreto detrás del mayor material de construcción antiguo? El Panteón de Roma es la cúpula de hormigón no reforzada más grande. Toda esta estructura se construyó sin la ayuda de acero, pero se mantiene firme hoy. El secreto del hormigón romano, un material tan duradero que las estructuras construidas con este material duran milenios. El secreto del hormigón romano, un material que ha desconcertado a los científicos durante siglos, pero ahora finalmente se ha descifrado. Los investigadores han descubierto la antigua receta que permitió a las estructuras romanas resistir la prueba del tiempo, a diferencia del concreto moderno que típicamente usa cal selecto. Los romanos mezclaban su concreto a altas temperaturas usando cal viva. Este método creaba diminutos cierres de cal. Pequeñas partículas quebradizas dentro del concreto inicialmente se consideraban imperfecciones, pero resultó que en realidad son cruciales debido a la resiliencia del material. Cuando se formaban grietas en el hormigón romano, estas partículas de cal reaccionarían con el agua, disolviéndose y recristalizándose como carbonato de calcio. Esto cura las grietas y evita un mayor deterioro de la estructura. No es de extrañar que muchas de las creaciones romanas sigan en pie hasta el día de hoy. Número 14. ¿Cuál es el propósito de estos misteriosos agujeros en el suelo? Si miras la región de la NASA en Perú, es posible que notes agujeros en forma de espiral alineados en el suelo durante años. El propósito de estos agujeros era un misterio hasta que los científicos finalmente descubrieron lo que eran. ¿Estás listo? Resulta que estos agujeros eran parte de un sistema hidráulico increíblemente sofisticado, diseñado para llevar agua a uno de los lugares más secos de la Tierra. Estos se conocen como puquios y están diseñados estratégicamente para aprovechar los acuíferos subterráneos. La forma en espiral de estas estructuras permitieron a la gente de la NASA canalizar el viento hacia los túneles, creando presión que ayudaría a extraer agua de las profundidades. Este ingenioso método les permitió acceder a una fuente de agua confiable en una región donde las precipitaciones son casi inexistentes. Número 13. Los secretos de la momificación egipcia. Había más de 70 millones de momias en Egipto, por lo que no es de extrañar que el antiguo Egipto y la momificación se mencionen juntos a menudo. Sin embargo, a pesar de las innumerables momias egipcias que hemos descubierto, el proceso por el que pasan estos restos para lograr una preservación increíble permaneció desconocido durante años. Una de las pistas que arrojan luz sobre el misterio detrás de la momificación es una momia de 4.000 años de antigüedad descubierta en Saqqara, Egipto. Resultó que los antiguos egipcios usaban aceites y resinas.
algunos de los cuales procedían de lugares tan lejanos como el sudeste asiático, para hacer una mezcla con ambas propiedades antibacterianas y antifúngicas que aseguraron que las momias egipcias se conservaran durante el milenio. Número 12. Las piedras navegantes del Valle de la Muerte. En el duro entorno del Valle de la Muerte, son piedras que aparentemente se mueven por sí mismas. Se las conoce como las piedras navegantes. Lo que es confuso es que algunas de estas piedras pesan hasta 700 libras y sin embargo se deslizan a través del lecho seco del lago de la pista de carreras, dejando largos senderos en el barro agrietado. Se colocaron cámaras en el desierto para ver estas piedras moviéndose en un lapso de tiempo. De hecho, de alguna manera se deslizan a través del desierto sin un solo ser vivo moviéndolas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este extraño fenómeno? La clave de este enigma fue descubierta por un equipo de investigadores en 2014. Cuando la temperatura baja por la noche, una fina capa de agua se congela sobre la placa formando capas de hielo. A medida que el hielo se derrite, las rocas se deslizan entre ellas gracias a la brisa que sopla en el desierto durante todo el día. Este fenómeno es tan sutil que es posible que las personas hayan presenciado el movimiento de la roca sin darse cuenta. Número 11. 819 días. El misterio del calendario maya. Nuestro calendario tiene 365 días en un año. Sin embargo, el día 366 en un año bisiesto, la civilización maya usó un calendario diferente, uno que tiene 819 días. Durante décadas, los eruditos lucharon por descifrar el funcionamiento exacto del calendario maya y su significado. El avance se produjo gracias a los esfuerzos combinados de arqueólogos, epigrafistas y astrónomos que estudiaron la antigüedad. Resulta que las inscripciones mayas y las cotes de los antiguos rastrean el movimiento de los cuerpos celestes en 819 días durante 45 años. Básicamente, los mayas decidieron usar un calendario de 819 días para predecir correctamente todos los movimientos de los planetas visibles. Número 10. 50.000 fuertes ejércitos persas que desaparecieron sin dejar rastro. Khusus II fue el segundo rey de reyes del Imperio Ate, conocido como el Gran Rey de Persia, rey de países y otros grandes títulos. Su influencia fue inmensa y por eso en el 525 a.C. Cesis II tenía poder suficiente para enviar un ejército de 50.000 hombres al desierto egipcio. El rey persa quería destruir el oráculo de Amón en el oasis de Siwa y sin embargo, este formidable ejército desapareció sin dejar rastro como si hubieran sido engullidos por la arena del desierto. Su destino permaneció desconocido hasta 2009, cuando un equipo de investigadores dirigido por italianos, los hermanos Angelo y Alfredo Castiglioni, encontraron restos del ejército perdido mientras exploraban cerca de Siwa. Resulta que el desierto se tragó a 50.000 de ellos. Una tormenta de arena conocida como Xim enterró a todo el ejército en cuestión de minutos sin dejar supervivientes y cubriendo toda la evidencia con capas de arena. Número 9. ¿Qué causó el evento de Tunguska el 30 de junio de 1908? Una explosión masiva de alguna manera arrasó más de 800 millas cuadradas de bosque en una parte remota de Siberia cerca del río Tunguska. La explosión fue tan poderosa que derribó a personas a cientos de millas de distancia y produjo ondas de choque que rodearon la Tierra. Y a pesar de la devastación, nunca se encontró ningún cráter de impacto. Es probable que un meteorito se estrellara y causara una explosión, pero de alguna manera no se encontró ni un solo rastro de él, por lo que durante años el culpable detrás de este naufragio siguió siendo un misterio. Sin embargo, la respuesta resultó ser bastante simple según esta teoría. Una roca espacial, probablemente un pequeño asteroide o un cometa de solo unos 320 pies de diámetro, entró en la atmósfera de la Tierra a gran velocidad y a medida que descendía, la intensa presión y el calor hicieron que el objeto explotara en el aire, provocando energía equivalente de 10 a 15 megatones de TNT, que es unas 1000 veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima, y con esto, el objeto simplemente se desintegró en la atmósfera, dejándonos sin un solo rastro de lo que causó el evento de Tunguska.
Número 8. ¿Cómo se construyó Stonehenge? Stonehenge, el monumento prehistórico en Inglaterra, ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Puede que no parezcan más que piedras dispuestas una encima de otra, pero durante siglos la gente ha especulado sobre su propósito y cómo las enormes piedras, que llegan a pesar hasta 25 toneladas, fueron transportadas y dispuestas hace más de 4.500 años. Ahora, gracias a los recientes avances en arqueología y tecnología, finalmente estamos comenzando a desbloquear los secretos de Stonehenge. Los investigadores determinaron que las piedras más grandes que forman el anillo icónico fueron extraídas de Westwoods, un sitio a unas 15 millas de distancia del monumento. Pero quizás aún más fascinante es el descubrimiento de que las piedras azules más pequeñas que están dispuestas en la herradura interior fueron transportadas desde las colinas Prely en Gales, a casi 150 millas de distancia. Además, los arqueólogos descubrieron que Stonehenge se usó para muchas cosas. Sirvió como lugar para rituales religiosos, reuniones sociales y observaciones astronómicas. Número 7. La extraña daga del rey Tutankamón. La daga del rey Tutankamón ha intrigado a los historiadores, arqueólogos y al público desde su descubrimiento en 1925 dentro de la tumba del joven faraón. A diferencia de otros artefactos, esta daga en particular se destacó por su extraordinaria artesanía y composición inusual. La hoja hecha de hierro presentaba un misterio, porque era anterior al uso generalizado del hierro durante varios siglos. ¿Cómo terminó este material avanzado en posesión de un faraón egipcio que gobernó hace más de 3.300 años? Durante décadas, los estudiosos quedaron perplejos ante la daga, especialmente porque la fundición de hierro no era común en Egipto hasta mucho más tarde. Los orígenes de la daga provocaron numerosas teorías, incluida la posibilidad de que el hierro fuera de origen extraterrestre. No fue hasta los recientes avances y la tecnología, específicamente los rayos X, el análisis de fluorescencia confirmó esta teoría. El análisis reveló que el hierro utilizado en la daga del rey Tutankamón contenía una alta concentración de elementos de níquel y cobalto, que normalmente se encuentran en los meteoritos. Este descubrimiento innovador confirmó que la daga fue elaborada a partir de hierro meteorítico, un material venerado por los antiguos egipcios que consideraban los meteoritos como regalos de los dioses. Esto también explica por qué la daga no muestra signos de óxido o descomposición. A diferencia de otros objetos de hierro de esa época, el hierro de los meteoritos es naturalmente resistente a la corrosión, lo que le da a la daga su conservación casi perfecta. Número 6. El misterio detrás de la mano trémula de Worcester. En el siglo XIII, un escriba con una letra increíblemente temblorosa fue autor de una variedad de manuscritos. Hoy en día, esta condición es uno de los misterios más grandes de la historia. De hecho, ahora se le conoce como la mano trémula de Worcester. ¿Qué título? Pero ¿quién era esta figura misteriosa y qué lo motivó a dejar su huella en tantos textos? Durante años, la identidad de la mano trémula siguió siendo un misterio con poco más que su inusual caligrafía para ofrecer pistas. El escriba dejó atrás cientos de glosas, notas explicativas agregadas a los márgenes de los textos sobre una amplia variedad de manuscritos alojados en la Catedral de Worcester, antes de que sus obras abarcaran textos tanto en inglés antiguo como en latín, que tradujo y anotó, lo que lo convirtió en uno de los primeros y más prolíficos eruditos en cerrar la brecha lingüística entre los períodos del inglés antiguo y el inglés medio. El avance en la comprensión de la mano trémula se produjo al darse cuenta de que su trabajo no era solo el producto de un escriba ordinario, sino el de un erudito profundamente comprometido con la preservación y la reactivación de la literatura inglesa antigua. Sus comentarios tenían como objetivo hacer que estos textos más antiguos fueran accesibles a los lectores durante un período en el que el idioma había caído en gran medida en desuso. Fue una época de grandes cambios, ya que el francés normando estaba ejerciendo una influencia significativa sobre el inglés y muchos textos en inglés antiguo corrían el riesgo de perderse en la historia. Un análisis más detallado de su trabajo reveló que esa mano trémula probablemente era un monje o clérigo asociado con la Catedral de Worcester, profundamente dedicado a su tarea.
A pesar de lo que parecía haber sido una condición debilitante, los temblores posiblemente causados por un trastorno neurológico como la enfermedad de Parkinson no le impidieron producir meticulosas y extensas anotaciones. Número 5. Los desaparecidos jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia son una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero su existencia ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. El jardín de Babilonia se describe como una maravilla de ingeniería y belleza. Era un oasis terrorista lleno de plantas exóticas construidas en el corazón de la antigua Mesopotamia, pero hay un gran problema. Nunca se ha encontrado evidencia arqueológica definitiva en Babilonia para confirmar su existencia. Entonces, ¿dónde está este paraíso esquivo? ¿Existió en primer lugar? Justo cuando los eruditos estaban a punto de descartar la existencia de los jardines colgantes como un mito, la investigación reveló algo bastante sorprendente. Quizás los jardines colgantes de Babilonia no se pudieron encontrar simplemente porque estábamos buscando en el lugar equivocado, en lugar de en Babilonia. Parecía que los jardines colgantes podrían no haber sido localizados en Babilonia, sino más bien en la ciudad de Nínive, a unos 300 millas al norte. Los investigadores sugieren que los jardines en realidad fueron construidos por el rey asirio Sakib, no por el rey babilónico Nabucodonosor II, a quien tradicionalmente se le atribuye su construcción. Según los expertos, el palacio de Sakib en Nínive contenía un intrincado sistema de acueductos y canales que podrían haber sustentado a una maravilla. Las inscripciones en el jardín encontradas en Nínive también hablan de un jardín que utilizó ingeniería hidráulica avanzada para extraer agua del cercano río Tigris, para irrigar una serie de terrazas. Esta descripción coincide estrechamente con los relatos de los jardines colgantes proporcionados por los historiadores griegos antiguos, lo que los llevó a creer que los escritores posteriores pueden haber confundido a Nínive con Babilonia, por lo que parece que la clave para encontrar los jardines perdidos de Babilonia es simplemente buscar en otra parte. Número 4. La Atlántida de las Arenas, el reino de Ubar. También conocido como la Atlántida de las Arenas, ha sido una de las leyendas más duraderas en la historia de la península arábiga. Durante cientos de años, muchos han estado tratando de encontrar este reino perdido, que se decía que estaba enterrado bajo las arenas del vasto desierto de Rub al-Khali. Se creía que este reino era un acuerdo nacional próspero. Según la leyenda, Ubar era un próspero centro comercial que controlaba el lucrativo comercio de incienso y acumulaba una gran riqueza hasta que repentina y misteriosamente fue tragado por el desierto. Pero, ¿y si esta antigua ciudad fuera solo un mito? Descubrimientos recientes muestran que este reino no es solo ficción. A finales del siglo XX, un equipo dirigido por el explorador británico Sir Reno Faynes y el arqueólogo Dr. Hurus Sarin utilizó imágenes satelitales de la NASA para buscar en el Cuarto Vacío, el desierto de arena continuo más grande del mundo. Su búsqueda los llevó a un sitio en Omán conocido como Shishir, donde descubrieron las ruinas de lo que muchos creían que era la legendaria ciudad de Ubar. Lo que encontraron eran rastros de una gran estructura parecida a una fortaleza en un intrincado sistema de túneles de agua subterránea. Todo lo descubierto en la fortaleza apoyó la idea de que alguna vez fue parte de una ruta comercial de incienso. Pero ¿cómo desapareció este próspero reino? Los estudios geológicos indican que Ubar pudo haber colapsado debido al agotamiento de sus recursos hídricos a medida que cayó el nivel freático subterráneo. Las estructuras de soporte de la ciudad podrían haberse derrumbado, causando que la fortaleza cayera en un sumidero, por lo que toda la fortaleza desapareció de la noche a la mañana. Con esto, el misterio detrás de la Atlántida de las Arenas llegó a su fin. Número 3. Escritura maya. Durante siglos, las densas selvas de Centroamérica se pensaban que eran impenetrables, no tocadas por manos humanas. Así que imagínense lo sorprendente que fue cuando la gente descubrió las ruinas de una civilización justo en el corazón de la jungla. Esta gran civilización no solo dejó atrás las grandes pirámides, sino que también dejó escrituras sofisticadas.
Todos estos escritos fueron dejados atrás por la civilización maya, que floreció alrededor del año 2000 a.C. hasta el siglo XVI después de Cristo. El descubrimiento de la escritura maya en sí fue innovador. Después de todo, ¿quién hubiera pensado que una civilización en medio de la jungla sería capaz de establecer estructuras tan majestuosas y mucho menos un sistema de escritura completo? Hace más de un milenio, los antiguos mayas desarrollaron un sistema de escritura tan complejo y sofisticado que desconcertó incluso a los más grandes eruditos. El desarrollo de la escritura maya, también conocida como glifos, comenzó ya en el año 300 a.C. y floreció durante el período clásico. Esta escritura era logosilábica, lo que significaba que combinaba símbolos que representaban palabras junto con sílabas. Esta naturaleza dual hizo que la escritura fuera increíblemente versátil, pero al mismo tiempo la hacía complicada. Imagine una sola palabra que podría escribirse de múltiples maneras, a veces como un solo símbolo y otras veces como una serie de sílabas. Por ejemplo, la palabra Balam, que significa jaguar, también podría escribirse con un solo símbolo de jaguar o dividirse en sílabas Balamá. Lo que pasa es que descifrar la escritura podría conducir a un gran progreso y a aprender más sobre esta gran civilización que se estableció en medio de la nada. No hace falta decir que descifrar el guión no fue una tarea fácil, y no fue hasta mediados del siglo XX que alguien hizo un progreso significativo cuando llegó Yuri Nurov, quien muchos afirman como un erudito inconformista hoy en día. El lingüista ruso nacido en Ucrania ahora es considerado como el hombre que por sí solo descifró el código maya. Gracias a él, podemos leer alrededor del 80% de los glifos mayas con una precisión razonable, y la mayor parte de lo que sabemos sobre la civilización maya es todo gracias a esto, aunque algunos misterios permanecen particularmente en torno a la gramática y algunos de los glifos más oscuros, pero en su mayor parte el misterio de la escritura maya está en gran medida resuelto. Número 2. La piedra Rosetta. En 1799, durante la campaña de Napoleón en Egipto, un grupo de soldados franceses descubrió una gran losa con inscripciones misteriosas, escrituras que se usaron como material de construcción, y si así fuera, nuestro progreso en descifrar los jeroglíficos egipcios podría ser rudimentario hasta el día de hoy. La piedra Rosetta contenía un decreto con 3 escrituras: jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demoníaca y griego antiguo. La piedra se remonta al año 196 a.C., contiene un decreto que elogia los logros del rey, incluido su apoyo a los templos y sus exitosas campañas militares. En ese momento no sabíamos nada sobre jeroglíficos, pero los eruditos ya podían leer el griego antiguo. A través de esto, los eruditos lograron decodificar los antiguos jeroglíficos egipcios. Hoy en día, la piedra Rosetta reside en el Museo Británico, donde sigue siendo uno de los artefactos más visitados. Número 1. Los primeros fósiles de dinosaurios. ¿Alguna vez te has preguntado qué pensó la primera persona que descubrió un fósil de dinosaurio? Después de todo, no eran conscientes de que hace millones de años existían criaturas enormes. Así es como se resolvió el misterio de los dinosaurios. Durante siglos, la gente descubrió enormes huesos bajo tierra y muchos de ellos están perplejos en cuanto a lo que son. Después de todo, la gente en ese entonces no sabía que existían los dinosaurios. Muchos de ellos creían que habían descubierto huesos de humanos gigantes o criaturas monstruosas. Lo que hoy conocemos como fósiles a menudo se malinterpretan o se atribuían a criaturas bíblicas o restos de seres míticos. En 1677, un naturalista británico llamado Robert Complot tropezó con algo extraordinario: un gran hueso fosilizado que hoy reposa en el Museo Ashmole en Oxford. Robert estaba compilando una historia natural de Oxfordshire cuando descubrió este enorme hueso. El momento fue impecable, dada su profesión. Robert estudió el fósil y lo describió en su libro Historia Natural de Oxfordshire. En su libro teorizó que podría pertenecer a un humano gigante o posiblemente a un elefante traído a Gran Bretaña por los romanos. La idea de que esto podría ser el hueso de un reptil antiguo y mucho menos de un dinosaurio ni siquiera se le pasó por la cabeza, porque el concepto de dinosaurios simplemente no existía. Aún así,
El descubrimiento de la trama sentó las bases de lo que eventualmente se convertiría en el campo de la paleontología. El fragmento de hueso que describió ahora se reconoce como el fémur de Megalosaurus, un dinosaurio terópodo que vivió hace unos 166 millones de años. Pero no fue hasta mucho más tarde, en 1824, cuando William Bucking describió formalmente el Megalosaurus basándose en evidencia fósil más completa de que la criatura fue identificada como un dinosaurio, y así es como terminó el misterio detrás de los fósiles gigantes. Ahora, un dato curioso sobre William Buckland: esta persona amaba tanto a los animales que quería comerlos todos, desde cocodrilos hasta erizos. De hecho, incluso intentó probar el corazón momificado de 140 años de antigüedad que perteneció al rey Luis XIV de Francia, y algunos dicen que en realidad se comió una parte. Le tomó siglos y fue un geólogo increíblemente dedicado para que las personas aprendamos completamente sobre los dinosaurios. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.